Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo preguntas y respuestas de One Punch Man. Así es, sin duda alguna, los últimos episodios han sido muy interesantes, ya que la trama de Dios y Blas es lo que más hemos visto recientemente y sin duda alguna nos da muchísima información sobre el futuro de One Punch Man. De cualquier manera, debido a esto, estaremos respondiendo algunas de las mejores preguntas que nos dejó la comunidad, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Hancock Demon, que nos dice: Pokedra, ¿te gustaría que Blue conociese el pasado de su madre Luna como miembro de la aldea ninja y aún sabiéndolo le guardase mucho resentimiento a su padre Blas? Saludos. Y bueno, referente a esto, la nueva historia que se nos contó sobre el pasado de Blas nos va a dar pie al conflicto entre Blue y Blast. A mi parecer las cosas van a ser así, ya que como lo había comentado antes, el conflicto que vimos en el webcómic cada vez es más difícil de establecer, sobre todo porque en ese conflicto Blue ahonda más el problema de que Blas ya no aparece como héroe en el mundo, es decir, no tiene ninguna actividad y básicamente es un fantasma en la actualidad. Pero bueno, en el manga sabemos que las cosas no son así, ya que directamente él tuvo una aparición en el enfrentamiento contra Garou, además de que ahora ha vuelto a aparecer con Void del Vacío, por lo que ese argumento por parte de Blue ya no tiene prácticamente ningún sentido. Así que a mi parecer ahora el conflicto que va a surgir entre Blue y Blas va a ir más referente a su relación familiar. Así es posible que haya múltiples conflictos. En primera instancia, pues también el abandono de Blas hacia Blue podría ser una opción, aunque también la muerte de su madre podría ser algo que moleste mucho a Blue, ya que sabemos una de las teorías de Void era que directamente Blas acabó con Luna debido a que su investigación se estaba acercando demasiado a él, así que es posible que de una u otra forma Blue también tenga la misma sospecha. Sin duda alguna esta sería una razón de mucho peso para que Blue odie a Blas, y debido a esto es posible que la historia de Blas y Luna se reserve para un futuro cuando Blue se entere de toda la verdad, pero yo creo que sí, básicamente Wan y Murata introdujeron esta historia para crear un nuevo conflicto entre padre e hijo. De cualquier manera, ahora pasamos con la segunda pregunta, que es de Toby el Manipulador, y nos dice: pregunta Pokedra, ¿crees que Dios ya esté enterado de los planes de Void e intente acabar con él? Saludos. Honestamente yo creo que sí. A ver, se me haría muy raro que Dios, siendo todopoderoso y manipulando a todos sus avatares, incluso siendo capaz de destruirlos desde adentro, no esté enterado de lo que está planeando Void. La verdad es que yo creo que está muy claro para él. La única cuestión es que hay que recordar que el plan de Void incluye crear un ejército de avatares de Dios y después contaminarlos con la energía de Garou cósmico, por lo que al menos creo que la primera parte sí le sirve a Dios, así que a mi parecer el plan de Dios es dejar que Void convierta a muchísimos avatares y una vez que quiera contaminarlos con su energía, ahí sí sería el momento para intervenir. Al menos creo que eso es lo que planea Dios, y la verdad es que a final de cuentas cada vez veo más claro que el final de One Punch Man va a ser luchar contra Dios y un ejército de avatares. La verdad es que tiene mucho sentido. Pero bueno, ahora sí pasemos con la tercera pregunta, que es de Makoto Necochea, y nos dice: pregunta, ¿crees que luego de que finalice el arco de la aldea ninja en el manga no volveremos a saber nada de Blas hasta que entremos en el arco directo de Dios? ¿O crees que podría aparecer en algún cameo o alguna mención cuando se adapten en el manga los arcos de Sweet Mask, la invasión de los robots o la organización Tsukuyomi? Saludos. Y bueno, de primera instancia podría decirte que Blas no va a tener intervención porque en el webcómic no la ha tenido, pero esta regla directamente ya no aplica, debido a que también en el arco de la aldea ninja pues Blas prácticamente ni participa, solo se ve un pequeño flashback al respecto de él, así que las cosas han cambiado demasiado y honestamente por lo que he visto en el manga, a mi parecer Blas va a intervenir en estos tres arcos. En primera instancia hay que recordar que hubo un pequeño flashback entre Blas y Sweet Mask, así que creo que podría tener sentido que Blas reaparezca en el momento en el que Sweet Mask se convierte en monstruo. Creo que hay muchísimas opciones. Hablando del arco de los robots, esto también podría estar conectado a Blas, ya que precisamente hace poco se nos dijo que en la investigación de Maya ella estaba a punto de llegar al líder científico, es decir, hay un líder científico detrás de Blast, así que también esto podría estar conectado al mismo. Y por último, Tsukuyomi creo que sí o sí está conectado a Dios, tal vez no a Blast directamente, pero sí a Dios, por lo que la presencia de Blast una vez más tiene bastantes
sentido en este arco. A mi parecer el rumbo que ha tomado el manga es uno en el cual ahora Blas tiene muchísima importancia en la historia y es básicamente lo que nos conecta a Dios, por lo que sí creo que las cosas son muy diferentes entre manga y webcomic. Y yo creo que esto no va a ser lo último que veamos de Blas, tal vez ya no intervenga de manera tan directa como en el caso de Void del Vacío, pero creo que va a seguir presente. Y bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta, que es de Luffy Hancock Forever y nos dice, pregunta, ¿crees que en el caso de que Fubuki se convierta en uno de los avatares de Dios se requiera de la ayuda de Saitama para salvarla de ese estado, o que ella será ayudada únicamente por su hermana Tatsumaki, para que así Wan y Murata aprovechen el suceso para concluir la historia de rivalidad y celos entre las hermanas Tornados? Saludos Pokédra y arriba Luffy y Hancock. Y bueno, esta pregunta ya me la han hecho muchas veces, pero yo sí creo que este podría ser el final ideal para ambas hermanas, es decir, que de alguna manera Fubuki se convierta en avatar de Dios y Tatsumaki tenga que detenerla. Creo que la fuerza y el amor entre las hermanas haría que finalmente puedan liberarse del control de Dios, pero creo que una batalla psíquica entre ellas podría ser bastante interesante. Pero bueno, ahora sí pasamos con la quinta pregunta, que es de Freedom and Justice y nos dice, Pokédra, ¿crees que con lo visto sobre el plan de Void de rebelarse contra Dios usando los poderes de Garou Cósmico y lo de crear a otros avatares sea una clara señal de que el personaje morirá irremediablemente en este arco, y si crees que habrá un momento de redención entre él y Blas? Saludos. Y bueno, esta pregunta es muy interesante, ya que honestamente no estoy seguro cuál va a ser el destino de Void del Vacío. La verdad es que a pesar de que ya no quedó tan canon, se nos había mencionado que Void era el único que podía abrir la puerta que conecta con Dios, así que teniendo un papel tan relevante, honestamente no sé si Void caiga. La verdad es que hay múltiples opciones, tal vez directamente Void sea derrotado y pase lo que Blas quiere, es decir, que se pongan a experimentar con él para que así intenten revertir la monstrificación. La verdad es que creo que este podría ser un buen argumento para sacar a Blas un poco de la jugada, tal vez él incluso diga que se va a llevar a Void a otra dimensión para poder tratar con él y que Dios no intervenga tanto, o por otro lado directamente que se encuentren en los laboratorios de la Asociación de Héroes y ahí intenten de alguna forma liberar a Void del poder de Dios. Honestamente, una vez más, esto iría en contra de lo que vimos en el webcomic, aunque más o menos, ya que a final de cuentas, a pesar de que Saitama derrota al líder ninja, no tenemos una confirmación de su muerte como tal, debido a que sí este queda clavado en el suelo, pero bueno, ya hemos visto a otros seres sobrevivir a un puñetazo de Saitama, e incluso alguien que no, como lo es Boros, puede regresar, así que tal vez en el webcomic también Void del Vacío regrese de alguna forma, por lo que eso nos confirmaría que Void puede tener un papel muy relevante para el futuro. Honestamente, la conexión que hay entre Void y Dios se me hace súper importante para lo que podamos ver en el conflicto final con Dios, así que si soy honesto, yo no lo mataría todavía, tal vez lo pondría en coma otra vez por algún tiempo en lo que Blas intenta conectar con él, y sí creo que va a haber un momento bastante intenso al final de este arco entre Void y Blas, ya que creo que Void va a llegar a la conclusión de que Blas nunca fue una mala persona y simplemente sus sospechas hacia él venían de parte de él mismo, el hecho de nunca poder confiar en nadie, y Blas, al ser alguien tan puro, pues básicamente Void nunca pudo comprenderlo. Pero bueno, ahora pasamos con la sexta pregunta de Contador del Anime y nos dice, pregunta, ¿te gustaría que en el webcomic veamos al ninja Sonic luchar en contra del ejército de robots asesinos y por qué no, luchando codo a codo junto a Flash y Flash? Saludos Pokédra. Y bueno, esta teoría me parece bastante lógica, la verdad es que ya vimos que los neohéroes atacaron a Sonic, así que creo que ahora ya tienen una razón para luchar contra estos y también contra los robots, por lo que creo que es posible que Sonic también ayude en esta batalla. Ahora, como tú lo mencionas, ver a Flash y Sonic hacer equipo una vez más contra esta amenaza sería genial, aunque como sabemos estratégicamente se sacó a Flash y a Tatsumaki de la jugada para que ellos no pudieran intervenir, aunque creo que dependiendo cómo vayan sus misiones, ellos podrían llegar a reaparecer, aunque bueno, ya veremos qué sucede. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 7, que es de Maximilian Maximus y nos dice, pregunta Pokédra, ¿cuál de las siguientes premisas te gustaría que se diesen para cuando Wan y Murata desarrollen el arco de Tsukuyomi en el manga? Número 1, que Tsukuyomi envíe emisarios poderosos para llevarse a Saikos, la capturen y Fubuki tenga que pedirle ayuda a Saitama para ir en su rescate, y durante el arco se les uniese su hermana Tatsumaki. O número 2, que durante su investigación a Tsukuyomi, Tatsumaki sea capturada por esta organización y usada como moneda de cambio para obtener a Saikos y su información acerca de Dios, y que Fubuki le pida ayuda a Saitama para ir a su rescate. Saludos compañero y feliz 2025. Y bueno, si soy honesto, me gusta mucho más la segunda opción. Como tú lo mencionas, el hecho de que Tatsumaki de una u otra forma pueda ser secuestrada, obviamente sabemos que no sería tarea fácil, pero bueno, tomando en cuenta
que Tsukuyomi va a tener mucha experiencia en poderes psíquicos, tal vez conozca una manera de neutralizarlos y de esta manera pueda atrapar a Tatsumaki. De hecho me cuadra muchísimo el hecho de que si Tatsumaki es capturada, Fubuki vaya corriendo a Saitama para pedirle ayuda, ya que si fuera al contrario, es decir, si Fubuki fuera capturada, Tatsumaki jamás le pediría ayuda a Saitama, así que creo que esa opción sería la más lógica. Se imaginen que en algún momento Tatsumaki sienta que es su final, ya que no puede liberarse de los Tsukuyomi y de repente llega Saitama a su rescate. No sé si han visto una escena de Charlotte cuando Yami la salva en Black Clover, esa escena me gusta mucho, imagínensela igual pero con Saitama llegando al rescate de Tatsumaki. Creo que eso podría ser un momentazo y honestamente si se desarrolla el arco de Tsukuyomi me gustaría que comenzara así, pero bueno, ya veremos qué sucede. Y bueno, ahora pasamos con la octava pregunta, que es de Diego Martínez y nos dice: hola Pokédraft, feliz Navidad y Año Nuevo. Mi pregunta es, ¿acaso Dios necesita de los cubos que tiene Blast para romper su limitador? Entendemos que los necesita para liberarse de alguna forma, pero antes de eso hubo una persona responsable de sellarlo, por así decirlo, pero ¿quién fue el responsable? Ya que en el manga Dios dijo, solo hay un puño que puede vencer al puño que se rebeló contra Dios. ¿Acaso veremos una explicación sobre la historia de Dios después de la batalla de Void y él puede explicarnos su origen? Interesante pregunta. La verdad es que honestamente no tengo muy claro si en efecto Dios se encuentra sellado o por el contrario se encuentra en una dimensión diferente a la nuestra. Tal vez el único problema es que Dios no puede moverse hacia esta dimensión gracias a Blast, no que directamente él se encuentre acorralado, aunque el hecho del sello tiene mucho sentido ya que vimos que parece ser que su cuerpo está atrapado en la luna, así que sí es posible que alguien lo haya sellado. Ahora, si alguien fue capaz de sellar a Dios, la pregunta es ¿quién? Honestamente no tengo la menor idea. Creo que solamente alguien que haya sido similar a Saitama, es decir, ¿se imaginan que en la historia de One Punch Man en algún punto del pasado hubo alguien que también logró romper su limitador como Saitama y utilizó todo ese poder para sellar a Dios? Creo que eso podría ser algo muy interesante. Además, como hemos comentado en otras ocasiones, está la teoría de que realmente Dios es Saitama de otro universo o de otra línea temporal. ¿Se imaginan que a final de cuentas otro Saitama veterano fue el que realmente selló a Dios en otra línea del tiempo? La verdad es que esto podría ser muy complicado, pero solo imagino a alguien como Saitama siendo capaz de vencer a Dios, así que sí me cuadra mucho el hecho de que un Saitama del pasado o otro personaje que rompió su limitador fue aquel que pudo sellar a Dios. Y se imaginan que él mismo fue el que inició la organización de Blast, es decir, esta que recluta a seres de diferentes mundos para proteger ese sello. La verdad es que esto podría tener mucho sentido, pero no estoy muy seguro si Void sea el que nos revele todo esto. Creo que tendremos que esperar un poco más para conocer toda la verdad, al menos eso creo. Pero bueno, ahora sí pasamos con la pregunta 9, que es de Fénix, el guerrero inmortal, y nos comenta: dime Pokédra, ¿crees que en los próximos capítulos del webcómic veremos cómo el poderoso King lidia con los robots asesinos y qué te gustaría que pasase? ¿Que este haga el tiempo suficiente para salvar la vida a los civiles hasta que Saitama o algún otro héroe de la clase S o personaje fuerte llegue para apoyarle, ganándose así más la admiración del público por su valentía ante tal amenaza? Saludos. Y bueno, la verdad es que no tengo muy claro cómo es que King podría hacer una intervención aquí, ya que creo que una de sus más grandes debilidades son precisamente los robots, es decir, el hecho de que estos son fácilmente sacrificables. De hecho, ya vimos anteriormente que un dios máquina quería enfrentar a King sin contenerse, ya que él sabía que si era destruido realmente no importaba, debido a que su objetivo era simplemente sacar información de King. Así que honestamente creo que estos enemigos son de lo más peligroso para King. De cualquier forma, creo que One se las podría arreglar para que King sea importante en esta batalla final. Como tú lo mencionas, tal vez ya hayan podido obtener un poco de información de King gracias a la batalla que hubo contra la asociación de monstruos. En este caso tal vez mencionen que King tiene un poderoso cañón que es capaz de arrasar con todos los enemigos que tienen frente a él. Si esta información fue proporcionada a los robots, tal vez ellos sepan que si King aparece es mejor no atacarlo en masa, ya que esto simplemente facilitaría el hecho de que los destruya a todos de un solo golpe, conociendo aquel poderoso cañón de King. Así que tal vez la estrategia para vencer a King que hayan creado los robots es que algún dios máquina con habilidades especiales sea el que enfrente a King, por lo que si esto es así, tal vez los robots estén condicionados a que si King aparece tienen que detenerse o escapar y esperar la llegada del dios máquina que sí puede enfrentarlo. Eso tal vez podría ser interesante, ya que la programación los obligaría a escapar, y bueno, en lo que llega el dios máquina que sí puede con él, pues ahí King podría ganar algo de tiempo. Honestamente eso es lo único que pienso, que de alguna manera su programación ya los haya hecho tener en cuenta el poder de King, uno de los clase S del que menos información tienen. Pero bueno, ya veremos qué sucede con King. Honestamente no
sé qué tanta relevancia vaya a tener en este arco. Como dije, se ve muy difícil para él, pero hay que confiar en el guión. Y ahora sí pasamos con la 10ª pregunta de José Bausa, que nos dice: si Dios tratara de controlar a Saitama, ¿qué forma tomaría? Interesante pregunta. Este tema ya lo hemos hablado con otros personajes, pero con Saitama las cosas cambian muchísimo. Es decir, alguien tiene que extenderle la mano y Saitama tiene que ser capaz de aceptarlo. Directamente sabemos que no puedes ofrecerle poder a Saitama porque él ya tiene todo el que necesita, así que eso no sería algo con lo cual podría convencerse. Aunque tomando en cuenta algo que Saitama no podría rechazar es si una oferta de supermercado le extiende la mano. Creo que si ve una oferta del 50% o más, Saitama va a aceptarlo sin problema, y creo que en ese momento estaríamos perdidos. Pero bueno, en caso de que la oferta de supermercado pues no sea viable, creo que la persona más importante para él, y esto se ha demostrado en múltiples ocasiones, es el mismísimo Genos, y creo que Saitama sí le tomaría la mano a su discípulo. Aunque bueno, habría que ver cuál es la propuesta, ya que específicamente, como dije, Saitama no requiere más poder, así que tendríamos que ver qué es lo que le ofrecen. De cualquier forma, a mi parecer la oferta de supermercado es una garantía completa. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta, que es de Miss Leotron, y nos dice: hola Pokedra, ¿crees que el poder que Dios le da a sus avatares influye más o menos si es por medio del cubo o por una manifestación como a Garou y el emperador vagabundo? Y bueno, honestamente no estoy muy seguro. Como tú lo mencionas, hasta ahora Dios ha sido capaz de contactar con personas mediante el cubo, pero también a veces de manera presencial, y honestamente yo no creo que tenga mucha diferencia. En ambos casos se establece contacto directo con Dios, y el hecho de que Garou se haya hecho tan poderoso a mi parecer tiene más que ver con sus habilidades, no tanto con el hecho de la manera en que recibieron el poder, ya que por ejemplo el emperador vagabundo, como tú lo mencionas, sería algo similar a Garou, y a final de cuentas tampoco era tan fuerte, debido a que el mismo emperador vagabundo tampoco lo era. Así que más que nada creo que lo que importa para el poder de un avatar es el recipiente que recibe el poder, y no tanto la manera en que lo recibe. De cualquier manera, ahora pasamos con la segunda pregunta de Leotron, que nos dice: ¿crees que sea error lo del puño de Blast y las espadas de Void en el último cap, o que haya redibujo del mismo, o peor, un redibujo de los anteriores para no meter a Saitama? La verdad es que te voy a ser honesto, con Wan esto ya no se sabe. Yo creo que sí fue un error lo de las espadas de Void, honestamente creo que eso lo pueden corregir en un futuro volumen, no habría problema si es que la historia les gusta tal y como está. En este caso, como dije, solo sería borrarlo en el volumen final y no habría ningún problema, pero conociendo a Wan y Murata y las dudas que luego tienen con respecto a las peleas, creo que hay muchas probabilidades de que tengamos redibujo. Honestamente a mí no me gustaría, ya que se han tardado muchísimo tiempo en hacer esta pelea, creo que lo pensaron de más, y si aún así esto no les gusta, la verdad es que ya no quiero volver a ver la batalla de Blast contra Void ahora de otra forma. Espero que ya se queden con esto y ahora sí pasemos al siguiente arco. Creo que ya estoy un poco cansado de Void y Blast. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Gonzalo Salazar de Beyonderlautis, Sirnico Art, Zero, Ayrton Peralta y Gustavo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.